Y en medio de esta angustia se levanta un hombre de Dios, Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y en estas dos frases quiero que nos enfoquemos. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Usted puede decir como Pablo, Jehová es el Dios de quien soy, Jehová es el Dios a quien sirvo. ¿Lo puedes decir con todo tu corazón, con toda convicción? Él es el Dios a quien le perteneces y el Dios a quien le sirves. Estas dos frases dichas por el apóstol Pablo me recuerdan a las primeras palabras que él dijo en su encuentro con Jesús. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, desde el 3 o del 4, dice que cuando Jesús lo tumbó al suelo, Pablo dijo dos expresiones. Hizo las dos preguntas más importantes que todo ser humano tiene que hacerse. O que él se pudo hacer. La primera fue, ¿se recuerdan? No se recuerda. Hechos 9, desde el 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí están las dos preguntas cruciales que este hombre se hizo en los inicios de su camino con el Señor. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y vemos que aquí en el final de sus días, Pablo, completamente convencido de que había corrido esa carrera, bien dice, Él es el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. El Pablo perseguidor hoy se convertiría ahora en mártir por la causa de Cristo. Estas dos expresiones, el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo, tienen muchas implicaciones y en ellas vamos a reflexionar en esta mañana. Vayamos con la primera, el Dios de quien soy. Esta palabra o esta expresión, el Dios de quien yo soy, implica pertenencia. Es decir, a quien yo le pertenezco. Implica identidad. Es decir, yo me debo a Dios, Él me ha dado una identidad. Y eso implica una forma de vida. Porque ya no vivo yo, sino que me debo a un Señor. El Dios de quien soy implica pertenencia. Vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 17, verso 16. Juan 17, 16. El Dios de quien soy implica pertenencia. Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabras de Jesús mientras oraba a su Padre. ¿Y sabe por quién clamaba Él? Por nosotros. Él oraba y decía, guárdalos, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, no pertenecemos a este mundo. Leamos también Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 4:4? Leemos textos bíblicos porque la palabra es nuestra regla infalible de fe y conducta. Primera de Juan 4:4, ¿qué nos dice? Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, el Dios de quien soy implica
pertenencia. ¿A dónde pertenezco yo? ¿A dónde pertenece usted según estos pasajes? ¿A dónde? A Dios. ¿Y a qué lugar? Al reino de los cielos. De manera, hermano, que el Señor nos dice a través de estos pasajes que nosotros, nuestra ciudadanía no está en este mundo perdido. Usted no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Si ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, no pertenecemos a este mundo. Pero la realidad es que vivimos como si estuviéramos en este mundo para siempre. Vivimos esforzándonos por un trabajo como si el trabajo dependiera de nosotros. Vivimos esforzándonos y afanándonos por el pan de cada día, que primero que lo da el Señor y segundo, no solo de pan vive el hombre. Vivimos afanándonos quizás por tener una buena salud, cuando es el Señor quien da la sanidad, quien da la salud. Y no es que está malo trabajar, no es que está malo comer, ni está malo cuidar la salud. El detalle es cuando esto toma un primer lugar en mi vida y desvía mi mirada de lo que el Señor me ha pedido para vivir aquí cómodamente en un mundo que es pasajero. Pero nuestra ciudadanía no está en la tierra. Del mundo es la tribulación. Del mundo es la enfermedad. Del mundo es la angustia. Cristo dijo, ustedes van a tener aflicciones. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Eso es del mundo y ya yo lo vencí. Eso, hermano, que nosotros vivimos en este mundo es pasajero. La enfermedad va a pasar. La necesidad va a pasar. La aflicción va a pasar. De hecho, el cielo y la tierra pasarán. Pero usted y yo, los que hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos. No en este mundo, nos espera una ciudad celestial. Allí no habrá tribulación. Es allí donde pertenecemos nosotros. El Dios de quien soy implica pertenencia. El Dios de quien soy también implica identidad. ¿Qué implica primero? Y ahora también implica identidad. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, un pasaje que de seguro muchos se saben de memoria. Mas vosotros sois, número 1, real, nación santa, pueblo adquirido. Fíjense que no dice, pero ustedes son linaje, son sacerdocio, son una nación, son un pueblo. No, cada una de estas identidades tiene un adjetivo. Ustedes son un linaje escogido. Ustedes son un sacerdocio real. Son una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. O sea, que no solamente somos, sí, Dios me ha perdonado, más que eso. Te ha hecho hijo. Nos ha hecho hijos de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos, no viviremos aquí para siempre, pero tampoco estamos desamparados. Tenemos una identidad como pueblo de Dios, como nación santa, como un linaje escogido, como pueblo que hemos sido separados del mundo para ser diferentes al mundo, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito, lo que acabo de decir, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora tú has alcanzado misericordia. ¿Quiénes éramos antes del Señor? Medite por un momento. ¿Qué se iba a imaginar usted? Lo hablamos ayer en el ensayo. ¿Qué se iba a imaginar usted? Pobre, menesteroso, necesitado, pecador. Que el Dios que dice el Salmo 113, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, y no cualquier príncipe, con los príncipes de su pueblo. Líder
Hace 20 años, ¿pensarías que tendrías el privilegio de servirle al Rey de los Reyes? Pastor, ministro, hermano, ¿algún día pensabas que formarías parte de las filas del ejército de Dios? No, ni pensábamos. Pero dice que usted, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, hoy alcanza misericordia. Hoy el Señor abre sus brazos y te dice, yo te puedo hacer pueblo mío, cambiar tus vestiduras, amigo que estás acá. Él te puede dar una identidad, porque lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que Dios ofrece es vida eterna, para siempre, desde ahora. Dios quiere darte esa identidad. El Dios de quien soy implica pertenencia, el Dios de quien soy implica identidad, y el Dios de quien soy implica una forma de vida. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Pudiéramos leer 17 versículos, pero no los vamos a leer todos. Vamos a comenzar. ¿Lo tienen? Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de abajo, no en las del cielo. Cuidado, dicen amén. Poned la mira en las cosas de arriba. Haga así, arriba. Ignore el cielo raso, arriba, es decir, el cielo. Dice, no en las de la tierra, porque has muerto, dice, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Leemos el 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deja también todas estas cosas, porque a veces pensamos que el pecado solo es fornicación, adulterio, robar, matar. Pero también dice, dejen también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan, no se mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, que conforme a la imagen del que lo creó, se van renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice el 12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que también fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta allí. Amén. Creo que pudiéramos seguir. Vamos a dejarlo hasta allí. Si nosotros leemos todo esto, diríamos, no, pero es que aquí habla de una persona perfecta. No. Imagínense, alguien que no se enoja, que no tiene malicia, alguien que no sea ira, se dice, que no sea ira, alguien que no dice una mentira nunca, alguien que siempre vive humilde, amoroso, abrazando y gozoso. Está difícil, ¿verdad? Pensamos, no, está bien difícil. Claro, Pablo lo decía porque Pablo no tenía lo que estamos viviendo en Venezuela. Imagínense. Pablo lo decía porque no tenía el dólar, el euro, el no sé qué, el declarar, el señal. No tenía, imagínense. Pablo toda su vida lo tenía por basura para servir a Cristo. Dice, aún mismo yo me gastaré de mí mismo. En prisiones he estado, en azote, en mi espalda, un montón de cicatrices, el templo del Señor.
pero así el Señor le ha placido que sea. De manera, hermanos, que implica una forma de vida santa. Amén. Una forma de vida correcta. Que sea difícil o que lo veamos como imposible es nuestra percepción, pero no es la realidad. Porque Él ha hecho nacer en nosotros una nueva simiente, una nueva naturaleza, donde lo viejo ha quedado atrás. Y lo nuevo tiene que comenzar. ¿Se acuerdan cuando predicaba nuestra hermana Glennis hace ya un buen tiempo? Nos decía, ustedes tienen que hacerlo morir. No dice, Dios lo va a hacer. Es que Dios ya nos ha dado el poder del Espíritu Santo para decir, no voy a decir la mentira. La amargura está tocando, no quiero, voy a luchar contra eso. El detalle no está en que estas cosas toquen la puerta de tu vida. El detalle está en cuál es tu actitud, porque la ira va a llegar, la molestia, el enojo, las ganas de decir un chisme, una blasfemia, las ganas quizás de guardar resentimiento en nuestro corazón. Eso va a llegar, claro que sí, pero no se trata de eso. Se trata de que tú y yo no le demos cabida. Decía un predicador, no es evitar que el pájaro vuele en nuestra cabeza, es evitar que haga nido. No podemos permitir, no podemos darnos ese lujo. Estaríamos dando lugar al diablo. ¿Tiene de qué agarrarse en nuestra vida? Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque aunque no somos perfectos, dice que ese nuevo hombre se va creciendo, se va formando, se va moldeando conforme a la imagen del que lo creó, a la estatura de Cristo. Y el Señor nos dice en la palabra que tú y yo debemos ser así. Y si lo dices porque nos ha capacitado por medio de su poder para hacerlo. De manera, hermano, que no podemos seguir viviendo en un afán. El afán no puede gobernar la vida de un nuevo creyente. Porque el Dios de quien eres te ha dicho y te ha dado las herramientas. El creyente no puede vivir en una constante ansiedad o depresión o preocupación o afán. El Señor le ha dicho, acércate al trono de gracia para que alcance misericordia, encuentres gracia para el oportuno socorro. Es lo que Dios quiere, hermanos. El Dios de quien soy entonces implica pertenencia, somos del reino de los cielos, identidad, somos del Señor y una forma de vida es Él en nosotros. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Gálatas 2:20. Amén. Bien. Pablo entonces dijo, el Dios de quien yo soy, y luego también dijo, y el Dios a quien sirvo. Vamos con esta segunda expresión. El Dios a quien yo sirvo. Es decir, el Dios de quien soy esclavo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué era un sirviente? Viene de aquel que era el que ponía la comida. Era un siervo, un servidor. Era un esclavo. ¿Verdad? El Señor nos ha llamado para servirle. Hablamos ayer en el grupo de alabanza. ¿Qué privilegio es formar parte del pueblo de Dios? Imagínense usted que Cristo fuera venido y usted no se había arrepentido. ¿Se fuera quedado? O que usted haya partido de este mundo sin tener a Cristo en el corazón, sin haberse encontrado con la verdad que fuera sido de su vida. Pero el Señor nos dice en los versículos que leímos que Él nos ha llamado para que le sirvamos, para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Porque Dios quiere que tú seas un servidor. Y servir no es solamente tocar un instrumento, o predicar aquí, o audiovisuales, o protocolo. No es solamente, que también lo debemos hacer. Servir es también que usted parta su pan con el hambriento, que usted visite al enfermo, que usted lleve palabra al afligido. Eso es servir. Eso es servir. Y a eso nos llamó el Señor. El Dios a quien sirvo, podemos hablar de muchas implicaciones, pero solo anoté dos. Implica una rendición total. El Dios a quien sirvo implica una rendición total. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7,
versículos del 22 al 23. Primera de Corintios 7, del 22 al 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué dice? Sin miedo, hermano. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. Amén. De manera que está diciendo, si alguno era esclavo, en aquel tiempo había esclavitud, pues ahora es libre en su espíritu, libre en Cristo. Pero si alguno fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. ¿Qué significa ser esclavo de Cristo? ¿A usted le gustaría ser esclavo? A ninguno. Yo no quiero ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Todos queremos una libertad donde podamos escoger, donde podamos movernos, donde podamos hacer lo que queramos de alguna forma. Pero lo cierto es que si tú has llegado a los pies de Cristo, la palabra dice, eres esclavo de Cristo. Es decir, que no tienes tu propia voluntad, que ya no son tus planes, ni tus sueños, ni tus deseos. Quiere decir que ahora tú tienes que ir constantemente a administración a decirle, gerente, ¿qué hago? Quiere decir que ahora tienes que estar en comunicación con el jefe, en comunicación con el que manda, con el capitán. Donde manda capitán, nos manda marinero, ¿verdad? Es con él con quien tú y yo tenemos que tener comunión. Somos esclavos de él, es decir, no podemos servirnos a nosotros, sino al Señor. ¿Y qué dice Santiago 4:7? Santiago 4:7. Hágale así al que está al lado para que no se duerma. Dile con el codo, dile, épale. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra es tan sabia, pero nosotros somos tan duros y toscos. A veces nosotros queremos que el diablo huya, pero no nos sometemos a Dios, ni le resistimos. Queremos vivir nuestra vida, pero cuando viene un tormento, pastor, ore por mí. ¿Cómo? Yo puedo orar, la pastora puede orar, pero si no hay una vida de oración en tu vida, una vida en santidad y hay puertas abiertas, pues es complicado. El Señor estableció el orden. Sométete a Dios. Es decir, tienes que someter tu vida, someter tus emociones, someter tu voluntad, someter tus pensamientos a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son, dijo Pablo, carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y sigue más adelante, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Yo ya soy un fracaso. Épale. Llevo este pensamiento cautivo. Soy un linaje escogido de Dios. No hay fracasos en el Señor. No lo hay. Nadie me ama. Mejor me como un gusano. No. Mira la cruz. Él dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Soy amado. Somos amados. Cuando venga un pensamiento, ay, no, ya me da flojera. Yo no quiero ir a la iglesia. Hey, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No, yo creo que ya Dios no me escucha. Hey, clama el justo. Jehová lo escucha y lo libra de todas sus tribulaciones. Hermanos, debemos entonces someternos a Dios. Cuando yo someto a Dios toda mi vida, no dejo puertas abiertas. Cuando nosotros decimos, no hay una puerta abierta, eso no está en la Biblia explícitamente así, puerta abierta. Pero lo podemos entender como un área de mi vida que no la he sometido a la santidad de Dios. Eso es una puerta abierta o dar lugar para que el enemigo tome de allí en nuestra vida. Cuando yo no someto mi lengua, eso es una puerta abierta. Cuando yo no someto mi carácter, eso es una puerta abierta. Dios dice, como ya tú eres mi esclavo, debes someterte a lo que yo digo. Resiste al diablo y entonces él se va a ir. Él se va a ir porque no van
no va a hallar por dónde entrar, no tiene lugar. Ha cerrado los portillos, ha cerrado toda brecha, ha cerrado toda puerta, toda ventana, y lo has dedicado a Cristo, tu vida, tu cuerpo, tu mente, la has dedicado al Señor, y ahora el diablo no te puede ni tocar. Por eso, hermano, la vida del creyente es una vida de victoria. De victoria, porque no vive para sí, ni se sirve así, sirve al que ya venció. Y su Señor no le dejará avergonzado. Amén. El Dios a quien sirvo entonces implica una rendición total, donde Dios quiere que como siervo, como esclavo, como aquel que le ha entregado todo, Él es el que va manejando el carro y nosotros ahí de copiloto. No al revés. A veces le decimos, bueno, Señor, si yo quiero estudiar esto, tú me acompañas ahí, ¿oíste? En nombre de Dios. Él dice, pero ¿quién va a manejar? Porque tú me entregaste tu vida. ¿Quién maneja? ¿Quién decide? Primera, lento, o quinta, rápido. ¿Quién decide eso? Lo decide el Señor. Y nosotros nos llevamos unos buenos tablazos por no haber obedecido al Señor, por no habernos rendido completamente a Él. Bien, el Dios a quien sirvo implica rendición total, rendición total. Y también implica enfoque. El Dios a quien sirvo implica enfoque. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Lo leemos todos juntos, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Vieron que seguir a Cristo? Aquí somos comparados con un soldado. Los que fueron militares saben cómo es la vida de un soldado, ¿verdad? La exigencia que se tiene, el negarse a uno mismo por servir a un Señor. Dice que nosotros tenemos que aprender a sufrir penalidades. La pastora Lida hablaba acerca de la escuela del sufrimiento, la universidad del sufrimiento, porque venir a Cristo no quiere decir que se van a acabar las tribulaciones. Puede ser incluso que vengan más. Puede ser, pero debemos aprender a sufrirlas, no a ser derrotados, es a sufrirlas. No ahogarnos en el río, es aguantar porque Dios no me va a dejar ahogado. No es huir del fuego, es vivir el fuego y creer que no me voy a quemar. Sufrir la penalidad, sufrir la prueba, sufrir la adversidad, sufrir el desánimo, sufrir el desaliento, sufrir la desilusión, sufrir el dolor, la traición, sufrirlo, vivirlo, procesarlo, aprenderlo, superarlo, como todo buen soldado. Pero nos compara que ese que milita, como quiere agradar al que lo tomó por soldado, no se va a enredar en los negocios de la vida, no va a perder su enfoque, porque él sabe a lo que tiene que hacer, sabe a quién está sirviendo, sabe qué es lo que se le está demandando, y él mantiene su enfoque para agradar al que lo tomó por soldado. ¿Cómo está tu enfoque sirviéndole al Señor? ¿Cómo está tu concentración en las cosas de Dios? Porque caminando en Cristo, ¿verdad? Imaginemos una línea recta. El enemigo va a querer que nos vayamos a la derecha o que nos vayamos a la izquierda, pero en el Señor todo es recto. Y si ustedes se fijan, sobre todo en el libro de Ezequiel, cuando dice, vi un ángel con ruedas, con así, dice, y siempre iba derecho hacia adelante. Ese serafín, ese querubín, iba siempre hacia adelante. Sus ruedas giraban hacia adelante. Es lo que dice, preste la atención a eso. Porque en el Señor no hay vuelta atrás. El Señor no quiere que tú vuelvas atrás. El Señor no quiere que el desánimo gane en nuestra vida y nos haga mirar atrás, porque el que pone la mano en el arado para trabajar en el Señor y luego mira atrás, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo. Señor, a mí me duele, pero yo te voy a servir. Estoy llorando, pero lo voy a hacer.
estoy con sed, pero quiero saciar a otro, quiero hacerlo. Necesito fuerzas, pero me las das tú, yo voy a seguir adelante. Y me voy a refugiar, voy a ir a esa roca que es más alta que yo y Él me levantará. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y va a ser levantado, porque Dios no le dejará avergonzado. Y por último leamos 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 6. 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Lo que habíamos comentado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Vieron la diferencia? Es decir, aunque estamos en este cuerpo, no militamos según lo que este cuerpo o la carne quiere. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y fíjense aquí, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. La palabra es útil para corregir. Somos llamados a exhortar a nuestros hermanos a seguir adelante cuando tu obediencia sea perfecta. Amados líderes, somos llamados a dirigir el pueblo de Dios y nos va a tocar muchas veces, esto está mal, pero aquí nos pide cuando tu obediencia sea perfecta. Cuando nosotros seamos perfectos, porque aunque la otra persona no lo sabe, Dios conoce el corazón. En el campamento el Señor nos ministraba el Dios que nos ve. Yo los veo, nos decía el Señor en el campamento. Yo veo lo que ustedes hacen y veo su corazón. Aunque nadie lo vea, yo lo veo. De manera, hermanos, que el Señor nos está pidiendo aquí un enfoque. No milito según la carne. Llevo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y voy a obedecerle a Él. No pierdo el enfoque, no pierdo la visión. Amén. ¿Cómo le hemos estado sirviendo al Señor hasta el día de hoy? Levanten la mano los que sirven en algún ministerio. Que digan, yo soy parte de algún ministerio. Somos unos cuantos. Amén. Amén. Y los que no se están preparando para servir. Amén. Claro que sí. De manera, hermanos, que el Dios de quien somos y el Dios a quien servimos implica identidad, pertenencia, forma de vida, enfoque, implica una rendición total. Básicamente, o en pocas palabras, no vivo para mí, vivo para Él. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de esto? Y con esto cierro. Pablo, una vez más, después de haber pasado noches en vigilia en esa embarcación, Pablo, luego de haber pasado hambre, Pablo, junto con los otros 275, después de haber pasado por toda esa tribulación o en medio de esa tribulación, dice que habían perdido toda esperanza para salvarse. Pero él dice algo muy hermoso y que debemos meditar en él. Él se levanta y dice, tengan ánimo, tengan ánimo. No habrá pérdida de vida entre nosotros, solamente de la nave. Porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios a quien soy y quien sirvo. ¿No les parece eso hermoso? Hoy estuvo conmigo el Señor para decirme, Pablo, no tengas miedo. Es necesario. Pablo, no tengas miedo. Es necesario. Leudi, no tengas miedo. Es necesario. Jorge, no tengas miedo. Es necesario. El Dios de quien soy, el Dios de Pablo, se estaba haciendo presente en su tempestad. El Dios de quien soy, a quien Pablo servía y había rendido todo el resto de su vida, ahora estaba allí acompañándolo en su noche más oscura. Y Pablo dice, el Señor estuvo conmigo hoy, me levantó el ánimo y me dio
palabras, Él nos va a guardar. Esta expresión también nos recuerda lo que en el Antiguo Testamento dijo Daniel cuando él estaba en el foso de los leones. No sabemos esa historia. Lo echaron a un foso de leones unos envidiosos. Lo echaron allí a que se muriera sin causa. Pero Daniel, cuando cayó allí con esos leones, que algunos dicen que para hacerlo más violento no les daban de comer en días, para que fuera más rápido, más sangriento, ya ni sé, gente endemoniada. El punto es que echaron a Daniel en ese foso y el rey estaba muy triste porque era uno de sus mejores y más fieles trabajadores, obreros en su gobierno. Cuando amanece, el rey sale corriendo y se acerca a la ventana de aquella fosa y comienza a gritar. ¿Qué comienza a gritar? ¿Lo podemos leer? En Daniel, yo dije que la otra era el último, pero vamos a leer este también. En el libro de Daniel, capítulo 6, capítulo 20, versículo 20. Daniel 6:20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjense lo que dice: el Dios tuyo, el Dios de quien soy, a quien tú continuamente sirves, el Dios a quien sirves, ¿te ha podido librar? ¿Qué pregunta? Ahora el rey estaba reconociendo que Daniel tenía un Dios por encima del mismo rey. El rey estaba reconociendo que Daniel le servía a un rey supremo, a un rey que gobernaba por encima del gobierno de los hombres. Y le dice: Daniel, tú siempre le sirves a tu Dios. Tú siempre dices: Jehová es mi juez, Jehová es el que va a juzgar. Él es mi Dios. Ese Dios tuyo fue tan bueno y poderoso para librarte de esa prueba. El Dios de quien soy, a quien sirvo. Y de allá del fondo de esa fosa se escuchó la voz de Daniel, que le dijo: vive para siempre, rey. ¿Qué le dijo? El versículo 22, ¿lo leemos juntos? Mi Dios, ¿qué hizo? Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Póngase de pie, amado hermano, y aplauda a Cristo. El Dios de quien yo soy, el Dios a quien sirvo, es fiel. Tu Dios es fiel, amado hermano. Dice Apocalipsis, su nombre es fiel y verdadero. ¿Conoces al Dios a quien sirves? ¿Conoces el Dios de quien eres? Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque sé que